Así son las opiniones que nos importan. Ayer el gobierno argentino celebró que se rompió el techo de cristal de los 500 puntos, bajó el riesgo país por debajo de ese número, en el medio de un debate muy profundo que hay en la Argentina respecto del modelo económico. Y ahora han entrado en colisión la producción nacional versus la importada, que ya estaba en desarrollo esa polémica, pero un gigante de la industria metalmecánica pesada, como es Techin, perdió una competencia licitatoria de miles de millones de dólares con una industria india que hace dumping, subsidia su propia producción para ganar mercados en el mundo. Está consolidado el modelo, están las cartas echadas. Bueno, para hablar de la economía, es siempre la economía. Voy a saludar al doctor en economía, docente universitario, consultor Flavio Bucheri, el recuerdense que está en línea con nuestro programa. Flavio, un gusto, buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, un gusto estar contigo y te agradezco como siempre la convocatoria. Al contrario, agradecidos nosotros que nos aporte sus reflexiones en torno de esta realidad. Voy a empezar por el dato positivo que celebró el gobierno. ¿Tiene trascendencia, importancia tener menos de 500 puntos de riesgo país? Mira, Guillermo, hay dos dimensiones del análisis, la dimensión financiera y la dimensión real, que no siempre implica que van en la misma velocidad. El país en términos financieros funciona a una buena velocidad, mostrando convergencia, mostrando lo que el gobierno venía anunciando, que es que se va consolidando, entre comillas, según el discurso oficial, la estrategia de convergencia y por ende de las expectativas que estaba generando la política económica. Y eso creo que implica que si el riesgo país baja y perfora los 500 puntos, Argentina va a llegar a volver a los mercados internacionales, con lo cual eso va a implicar que el problema del pago de la deuda va a comenzar a resolverse. ¿Por qué? Porque el gobierno comenzaría o estaría en condiciones de hacer el rollover, es decir, tomar deuda nueva, pagar deuda vieja. Hoy en día no lo hace. Entonces tiene que hacer un montón de alquimias. Ya le pasó esto a Massa, le pasó a un montón de ministros de economía, en donde, bueno, la falta de acceso a los mercados de voluntarios de deuda implicaba agarrarse de donde podía, y el gobierno se viene agarrando de lo que puede. Pero bueno, en lo financiero, el triunfo electoral de octubre le da oxígeno. Ahora, está lo que vos comentás, y es lo que siempre ha generado este tipo de política económica, que es que la baja de inflación tiene un impacto en la actividad económica. ¿Por qué? Porque no podemos competir con el mundo. Lo que pasa es que el presidente necesita que la tasa de inflación baje, cosa que no está ocurriendo rápidamente, para que haya convergencia financiera y convergencia productiva. Es decir, que el país no tenga alteración en la producción de bienes y servicios. Ahora, para bajar los precios, el gobierno creo que ha abierto la economía. Y eso, en un marco en donde no podemos competir, como ha pasado en los últimos 50 años, genera recesión. Entonces siempre, acá vuelvo al punto de partida, Guillermo, la sostenibilidad financiera hoy en día uno la puede ver de una manera en el sentido de que se va concretando, pero si el cuadro recesivo comienza a aumentar, las presiones para devaluar la moneda, establecer controles, subsidios y todo lo demás, reaparece. Esto es el dilema económico, político y cultural, si es que la sociedad se va a bancar esto para que la Argentina entre en otro sendero económico. ¿Qué tiene que bancar, Flavio, la sociedad? ¿Qué más tiene que bancar, digo? Mira, te voy a comentar lo que le decía un amigo mío los otros días cuando es votante de Milei, y él se quejaba de que no había ventas. Y él me decía, mira, tiene que haber nuevamente consumo. Bueno, yo le decía, quien proponía consumo no era Milei, era precisamente el kirchnerismo el que proponía consumo. Entonces le digo, vos estás votando a alguien que está en contra de tus intereses económicos. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo modelo económico
política económica genera ganadores y perdedores. Con Cristina, con Alberto, no había problemas de producción, pero había problemas de inflación. Y la sociedad votó en contra de eso. Ahora, con este tipo de políticas, ¿qué es lo que hay? No hay inflación o la inflación hay muy baja, pero hay impacto en la producción. Entonces, cuando yo te digo que la sociedad se banque, vos y yo sabemos que luego del fracaso del presidente Macri en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el año pasado, todo el mundo pensaba que se venía la noche, y el mismo gobierno pensaba que se venía la noche. Acá lo salvó Donald Trump al gobierno con una amenaza muy concluyente, y la sociedad creyó esa amenaza, en el sentido de que si Donald Trump se retiraba, todo esto se iba al diablo. Ahora, la cuestión es que ganó después, ganó. Y lo que está acá en juego es si la sociedad está dispuesta a hacer un sacrificio mayúsculo donde hay otros ganadores, que no son los que ganaban antes, y con eso se inicia un nuevo ciclo económico en Argentina. Esta es la discusión de fondo. ¿Quiénes son los que ganan? ¿Quiénes son los que pierden? Y si ahora los que pierden van a soportar este modelo. Siempre esto pasó porque los que perdían se cansaban, se daban vuelta y votaban otra cosa. Ahora, veremos qué es lo que va a pasar en estos 2 años y veremos si en el 2027 el país le da un nuevo voto de confianza al presidente. Entonces acá está la batalla cultural de si verdaderamente los perdedores aceptan este cambio de modelo y se meten en lo que el gobierno cree que va a ser el camino a la prosperidad. Flavio, usted mencionaba lo que le decía un amigo suyo. Esta semana el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, publicó una encuesta en donde le pregunta a los empresarios cuál es el factor más importante que está limitando su capacidad para aumentar la producción. Y es sorprendente porque en esa encuesta hecha por el INDEC, el 52,3% dice que es la demanda interna insuficiente, es decir, que no hay mercado de compra. Sí. Y en segundo lugar, el complemento de eso, la competencia de los productos importados, que, bueno, antes venía afectando ya, por ejemplo, a la industria textil de manera significativa, pero ahora se metió con los grandes, perdió Techin una licitación después de mucho tiempo. Esto ¿es viable? Digo, las experiencias anteriores cuando se abrió todo para que entraran productos importados no fueron positivas. ¿Hay algo en el contexto actual que justificaría que ese escenario cambie, que no sean los mismos resultados perjudiciales de otros modelos similares a este? Mira, el gobierno cree, y este es un poco el credo liberal, del cual yo ascribo en términos teóricos, pero que después cuando uno lo va a ver en términos políticos y sociológicos, tiene que graduarlo. El gobierno, ¿qué es lo que cree? ¿Qué es lo que ascribe? Tiene que haber una depuración de todo lo que pasó, porque eso que pasó fue falso. Es decir, hubo ganadores y perdedores que eran distintos a lo que tienen que ser. No son sostenibles con una economía global. Es decir, ¿qué te va a decir el gobierno? Le está diciendo a mi amigo que vende impermeabilizantes para techos, ¿sí? Una gran empresa en Río Cuarto que tiene un gran desarrollo regional. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si vos te tenés que achicar, achicate. ¿Por qué? Porque lo que vos creciste no era genuino. Eso, y por ende, los sectores que no crecieron antes y que ahora tienen que crecer, el campo, la maquinaria agrícola, la minería, el petróleo, el gas, son los sectores que tienen que comenzar a crecer. Entonces acá el gobierno creo que no lo ha dicho para mí, aunque muchos creen que sí, es lo que está detrás del ajuste. El gobierno le está diciendo, miren muchachos, ustedes tienen que reacomodarse hacia otros campos de actividad. O sea, te voy a dar un ejemplo particular. Los profesores universitarios nos han reducido el sueldo casi a la mitad. Yo no lo he sufrido tanto porque tengo actividades en el exterior, en otro lado. Entonces, me reacomodé para lo que podía llegar a venir hace ya 10 años más o menos de esto. Entonces, lo que el presidente le está diciendo es, miren, los precios que están no son los correctos, los precios son estos otros, los nuevos, ustedes tienen que acomodarse. Tenés que cerrar, tenés que endeudarte para aumentar la capacidad productiva, hacelo. Esto en el pasado, Guillermo, vos y yo lo sabemos muy bien, no pasó. Cuando la gente tuvo que dar esa respuesta, no pongamos a ver si es correcta o no. Es la respuesta que el presidente y sectores de la sociedad argentina creen que deben pasar. La sociedad se dio vuelta y se cansó. Por eso vino después la salida de la convertibilidad, vino Duhalde, vino el kirchnerismo, ¿me entendés? Porque la sociedad no se
plegó a eso, no compró ese dogma que cierto o no hay que ver si se va a dar, ¿me entendés? Puede que se dé como puede que no se dé. Ahora, la pregunta es, la batalla cultural ganada, ¿qué es lo que va a implicar? Che, ¿esto es lo que va a pasar? ¿Me voy a acomodar a esto? Soy profesor universitario, me está pagando la mitad, ¿voy a comenzar a hacer otra cosa? ¿Voy a comenzar a invertir? ¿Voy a comenzar a salir? Es decir, el agente schumpeteriano que implicaba, bueno, se van a destruir todo lo que se tenga que destruir, y por ende, van a surgir actividades nuevas, van a surgir, bueno, eso es lo que está en duda. ¿Por qué? Porque como vos verás, no hay inversión en Argentina. Es decir, todo el mundo votó a Milei, pero nadie hace el esfuerzo todavía de creerle. ¿En qué sentido? De poner la plata, de poner capital. Y esto es lo que Milei necesita. Ahora, ¿qué pasó? Pasó las elecciones y bueno, seguramente este año se podrá hacer algo, pero ya sabés que el año que viene comenzamos a pensar en las elecciones presidenciales del 2027. Bueno, acá de fondo ahí si la sociedad, creo, apoya. Si la sociedad apoya, Milei tiene garantizada la reelección y por ende todo el mundo sabe que Milei se va a quedar. Ahora vamos a ver cómo sale la ley de reforma laboral y todas las leyes que vamos a tener por delante. Con lo cual no hay ni euforia, creo yo, ni debe haber euforia, ni debe tampoco haber pesimismo. Uno tiene que ir por el medio con un ámbito o un halo de cautela. Con el doctor en economía Flavio Uccelli estamos hablando, hablando de ese comportamiento cauteloso. ¿De qué lado está? En el sentido que si uno mira alrededor ve actividades empresariales a mitad de marcha o paradas porque no le pagan sus saberes. Cito aquí la ex AVEX, 600 empleados. O ve actividades reduciéndose, o ve despidos, fábricas cerrando. Pero ayer el secretario de Economía de la Municipalidad nos dijo que ellos ven en enero una recuperación de la coparticipación y un mejor nivel de pago de comercio e industria y el pago de los anualizados. Tiene una expectativa diferente. ¿Usted en dónde se ubica? ¿Ve alguna señal positiva para el año económico que estamos arrancando? Mira, Guillermo, este va a ser un año que no va a ser un año para tirar manteca al techo. Esto es lo que yo veo. Es un año en donde el gobierno está planteado, hay que reconocerlo, el gobierno ganó las elecciones, tiene mayor poder que el que tenía antes. Por supuesto que es un poder que se comienza a erosionar, a diluir por lo que vos estás comentando, el impacto que tiene la caída de la actividad económica. Pero lo que es cierto es que el presidente tuvo y redobló el apoyo. Diremos, nos gusta o no nos gusta ser colonia de Estados Unidos o no, nos gusta que la política económica la haga Scott Bessent o el presidente Trump en lugar de lo que debería ser un gobierno más autónomo. La realidad es que la sociedad, viste, se dio vuelta y le siguió poniendo el voto de confianza. Esta es la realidad. Yo creo que va a ser un año regular para abajo, un año de vuelta con mucha cautela, nadie va a arriesgar demasiado, y eso creo que va a implicar de que va a demorar la recuperación económica. Las autoridades están viendo un aumento de la recaudación, porque te digo, nosotros lo vemos en mi casa, mi mujer, quien paga los impuestos, está viendo los numerosos descuentos que le hace la provincia, particularmente para pagar de contado. Eso va a implicar un envión de plata inicial importante, pero hay que ver después el resto del año. Es decir, acá vos lo sabés muy bien, la política es un juego de ajedrez y en donde siempre el resultado final depende de la capacidad que uno tiene para patear todo para adelante. Siempre hay posibilidad de echarle la culpa a alguien. El tema está de que uno debe terminar en el juego de interacción con otros parado. Pero creo que hay que ver a mediano y largo plazo. Si la sociedad se banca este modelo, que es un modelo muy duro, Guillermo. Yo siempre lo digo en... No, perdón, Flavio, es duro, pero no para todos por igual, ¿no? Algunos la están pasando bárbaro. Pero bueno, la vida nunca es agradable para con todos en todos los aspectos que uno quiere. Algunos tienen nariz grande, otros tienen nariz chica. Los que tienen nariz grande seguramente les gustaría tener nariz chica,
y se queja por eso, pero no se da cuenta que a lo mejor tiene otras cosas que el que tiene nadie chica no tiene. Sí, bueno, ¿Qué es pero lo que te quiero decir con esto? la nariz que Nada más. nos toca es una virtud o una desgracia genética. Ahora, las Sí, políticas que marcan la igualdad o la desigualdad dependen de señores que toman decisiones y economistas que las instrumentan y mercados que benefician a unos y otros. Y aquí pareciera haber claramente un modelo que promueve lo financiero y no la producción, que da empleo. comparto contigo, Guillermo, comparto contigo, pero la sociedad votó esto. Ujú. Y si el pueblo es soberano y el pueblo sabe lo que hace, consignas que uno siempre generalmente las escucha cuando uno está frente a resultados electorales, en el sentido de que el que gana se siente refugiado con esta cuestión. No me vengan a cuestionar la legitimidad del voto porque el pueblo es soberano y sabe a quién votó. Si esto es así, ya sea por engaño, por no votarle al otro, lo que vos quieras, si esto es así, es lo que termina mandando. Yo soy un convencido, Guillermo, de que vamos a una peruanización, a una ecuatorización, a una colombinación de Argentina. Argentina va a dejar de ser un país de clase media amplia para ser un país con dos clases sociales. ¿Me entendés? ¿Esto es duro? Sí. ¿Es lo que yo quiero? No. Pero bueno, aparentemente es lo que la sociedad votó. Ahora, si la sociedad no sabe votar, bueno, ya entramos en otro debate que puede ser tremendamente riesgoso y la cual a mí no me gusta. No, yo creo que la sociedad vota de acuerdo con las alternativas y a veces las alternativas se dan esto y además hay generaciones que no vivieron lo que nosotros hablamos con fluidez en el sentido de, che, pero si esto lo vimos con la dictadura y fracasó, lo vimos con Menem y al principio funcionó y después fracasó y después lo vimos con Macri y fracasó y hay una generación de gente que no lo ha vivido esto y vota y no son pocos. Bueno, Guillermo, comparto con vos que seguramente tenemos una cuestión generacional que nos permite, aun cuando tenemos diferencias ideológicas, tenemos estos consensos claves, ¿me entendés? Yo ya he dejado posturas extremas y voy más a una postura en el medio, de convergencia. Pero bueno, es lo que la sociedad votó. Veremos. Yo, como te digo, soy tremendamente cautero y a todo el mundo le recomiendo diversificar lo que hace para tratar de que el impacto después sobre lo que pasa todos los días es grave. Voy a un hecho concreto que me toca. La universidad va a tener que tomar conciencia de que con mi ley esto es lo que va a pasar. No va a haber mejora de ingresos. Y eso por ende le tiene que llevar a la universidad. Si cree que este va a ser el modelo, porque te digo, lo he visto en Colombia, lo he visto en México, ¿qué es lo que pasa? Deberá refundarse y generar otro tipo de actividad. Sí. Ahora, sí, Arancelarse, lo que dice usted, Flavio. Que la universidad deberá tener, que no digo que la universidad tiene que empezar a tener un arancel, que no ya deje de ser una universidad. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, hay mucha gente que podía ir que podía No, pero pagar, yo no lo digo como virtud arancelarse, digo que vaya a ese lugar porque si le sacan la financiación, ¿de dónde va a seguir funcionando? Bueno, yo también lo digo, lo expreso por lo mismo, no una expresión de deseo, no una expresión del valor social que tenía históricamente la universidad. Ahora, yo le he preguntado a mis alumnos de primer y segundo año, que son mayoritariamente libertarios, yo les he dicho, ¿ustedes estarían dispuestos a pagar 200, 300 mil pesos por mes? Y me han dicho que sí. Entonces, ¿me entendés? Hay que reconfigurar los valores y por ende, si tienen que pagar, muchachos, paguen. La universidad deberá después repensar cómo otorga becas generosas para aquellos que no pueden pagar. Sí. Pero digo, estamos regalando la educación y por ende hay que cobrarla. Entonces, reconozco el valor que tenía históricamente la universidad, pero creo que vamos, Guillermo, a otro mundo. Un mundo en donde a vos y a mí seguramente no nos gusta, pero es un mundo que impone la realidad. En tanto y en cuanto la sociedad quiera habrá que dar esto, ¿me entiendes? Bueno, y eso implica no, está pagar bien. por los servicios públicos. Evidentemente puede que haya un porcentaje, un margen de la sociedad que no lo quiera, que no somos todos, y los que no creemos en esa sociedad. Yo creo que hoy hay miles de jóvenes que no van a la universidad porque aún no teniendo arancel, no pueden porque no tienen los recursos para ir, porque ir implica Totalmente recursos, de acuerdo. ¿no? Y Totalmente de si acuerdo. se le ponemos Pero arancel... ¿sabes lo que pasa, Sí. Guillermo? Que esos jóvenes también han votado a Milei.
Y esta es la cuestión. Sí. Si el pueblo es soberano, el pueblo sabe a quién vota, hay que tomarlo como tal. Yo no estoy en condiciones de cuestionar esto. Yo me acomodo a lo que viene. Seguramente personas como Paolo Roca, para poner a alguien que está de moda ahora en estos días, por una cuestión que tiene que ver con una licitación en la cual perdió, bueno, estará en condiciones de hacer otra cosa, y con esto abro el paraguas para que la mente creativa de cada uno diga qué es lo que puede llegar a hacer. Ahora, si la sociedad vota esto, y bueno, habrá que acomodarse a esto. No es lo que yo quiero, pero es lo que tomo como tal, ¿me entendés? Vos me dirás, si la sociedad cree esto, y bueno, todo el mundo va a coincidir. El señor Paolo Roca también va a tener que acostumbrarse a que tiene que presentarse a ofertas de licitación con precios más bajos. Esta también es la realidad, Guillermo, en el sentido de que muchas veces los empresarios se escondían detrás de la caída de la actividad económica. ¿Para qué? O sea, para presionar por una devaluación, para presionar por un cierre de la economía, o para presionar a sus trabajadores para pagarles menos. Entonces, creo que también hay un poco de verdad en todos lados, ¿entendés? Acá en este país es el país de los piolas, no es el país de los giles, y bueno, todos tienen un muerto en el placar. Flavio, para terminarte con ese punto de vista, creo que disciplina el voto. Y lamentablemente el voto hoy en día ha generado estas consecuencias. Sí, yo creo que venimos votando desde hace mucho tiempo anti algo, no a favor de algo, pero esa es otra discusión, Flavio. En el final, quiero preguntarle respecto de un talón de Aquiles de nuestra economía, que es la inflación. Como el colesterol, hay inflación buena e inflación mala. ¿Por qué el 2.8 de ahora es bueno y el 2.8 de antes era malo? ¿Qué cambió? ¿Qué son las expectativas, el modelo, el apoyo mediático y de sectores del poder a determinados índices y a otros no? Todos somos conscientes que este 2.8 no refleja el aumento del costo de la vida diaria de la mayoría de los argentinos. ¿Cuál es su mirada? Mira, los precios siempre tienen, y yo me lo canso de dar en mis clases, los precios no son, o son en alguna medida determinadas por el mercado, pero también son determinadas por los agentes económicos, y ahí entra el Estado. Con lo cual, los precios van a cambiar de acuerdo a cuál sea la fortaleza, o se van a mantener estables de acuerdo a cuál sea la fortaleza de cada uno de los actores económicos. Yo creo que Milei, para decirte esto, Milei abrió la economía porque sabe que con los actores económicos que tiene Argentina los precios no van a caer. Y es más, todo el mundo se sigue en alguna medida mirando el tipo de cambio. Ahora, fíjate vos, el tipo de cambio está fijo y los precios siguen aumentando. ¿Por qué aumentan? Bueno, ¿hay algún componente estacional, hay algún componente de tarifas que todavía sigue pasando? Sí, pero hay muchos precios que siguen aumentando por una inercia de la cual nadie sabe muy bien por qué pasa. Los empresarios aumentan los precios. Y vos me dirás, ¿es una cuestión clave para su supervivencia? Es cierto, pero la batalla cultural también implica determinar cuál es o qué es lo que deben hacer las personas. ¿Las personas compran dólares en todas partes del mundo? No, compran mayoritariamente acá. Si acá la gente no comprara dólares, el superávit comercial que tiene Argentina sobraría para todo lo que hay que pagar. Ahora, el tema es cómo le haces a la gente, y guarda, te estoy diciendo del tipo de cambio porque Cristina Fernández de Kirchner fue la única que dijo que esta es la economía dolarizada en términos de los políticos, y dijo que esto era un problema para la política económica. Yo comparto totalmente con eso. Después las causas por las cuales llegamos y las causas por las cuales, o las herramientas para superarlas, yo difiero. Pero el problema de la acumulación de dólares es patente. Argentina tiene más de 600.000 millones de dólares en el exterior. Y el ministro Caputo está rascando la olla y viendo a qué banco le puede pedir para pagar un vencimiento que es el 1% el que venció en enero. Entonces acá los precios hay que verlos como una cuestión política. El que tiene el garrotazo más grande es el que controla a los demás. Vos recordarás esa frase que dijo Cristina: hay que temerle a Dios y un poquito a mí. ¿Me entendés? Bueno, Milei en alguna medida sigue el manual kirchnerista de construcción del poder, palo y zanahoria. Entonces, por eso te digo, Guillermo, que en alguna medida hay que ver la fortaleza política del presidente de turno para ver si su política económica va a prosperar o no.
Hoy en día, ¿qué es lo que te digo? Milei está fortalecido. Guste o no guste, está fortalecido. Veremos si este año mantiene el poder, lo acrecienta de cara a las elecciones del año que viene. Con lo cual, ¿qué es lo que te digo, Guillermo? Este va a ser un año malo, un año pobre. Hay que esperar al año que viene, siempre hay que esperar una elección, lamentablemente, para ver qué es lo que va a pasar. Pero el camino hacia la superación de la decadencia no va a llevar un año o un gobierno como el próximo, como el mismo presidente dice. Esto va a llevar 30 o 40 años. Y esta es la batalla cultural que tenemos que dar. Que sea menos, porque al menos yo creo que no voy a estar, pero bueno, usted es muy joven, Vos seguramente que sí, Flavio. Vos vas a vivir 120 años con la revolución tecnológica, así que no te hagas problema. Gracias, Flavio, muy amable. Por favor, Guillermo, te mando un gran abrazo y a disposición como siempre. Muchas gracias. Flavio Buccieri, docente universitario, doctor en economía, consultor empresario, hablando sobre la economía. Es la economía, sí, siempre es la economía.